Los Nine Trey Blood Gangsters es una de las pandillas más peligrosas de todo New York, responsable en acabar con la vida de varias personas, tener varios negocios oscuros en las calles y también se ha hecho muy popular un artista que todos conocemos a base de esta pandilla. Este era Tekashi 69, el que se acabó chivando de todos sus miembros tras ser traicionado. Ahora viene la gran pregunta, ¿cómo surgieron? ¿Por qué eran tan poderosos? ¿Y cuál es su verdadera historia? Pues hey, what's up, yo soy Jim de Chupisos y todo eso y más lo vas a descubrir en el día de hoy. Para comenzar con todo esto nos tenemos que situar en los años 90, ya que de la United Blood Nation, la cual es una facción de los Bloods que está en New York, salió un pequeño grupo llamado los Nine Trey Blood. Así como ocurre con cada pandilla, los Bloods surgieron para mejorar y traer algo nuevo, algo diferente a todos lo que ya saben y conocen sobre el mundo de las pandillas. Omar Porty fue uno de sus fundadores. De hecho, Omar fue el fundador de los United Blood Nation, mientras este estaba en prisión de Rikers Island, de la cual por cierto salió en el año 93. Sin embargo, hubo alguien más que llevó adelante esta nueva organización y estoy hablando de Garland S.I. Tyree, que es considerado el padrino de los Nine Trey Bloods. De hecho, él explica muy bien de qué se trata este nuevo grupo. I'm working to try to get people on another page. Like, we grew up the way we grew up. Gangs for us are what fraternities are for people that grew up differently. And I'm trying to get my homies as well as other people's homies to see that yo, this unity is about more than just chilling and drinking, smoking together and hustling together, whatever. It's about using that unity to better ourselves. You know, they say, oh, you hear people preach all this stuff, oh, Bloods, we about going against oppression. And yeah, it is. It is. That's the purpose. Out in Cali, they was being oppressed by the Crips at one time. Other smaller gangs, they band together, and that's how Blood came about. In New York, we is going through it with other organizations. But we're past that now. We crushed all that. And the one oppressor that still remains. Sin embargo, Garland tuvo un trágico final, ya que por si no lo sabéis, este pasó una gran parte de su vida en prisión. Y en el año de 2015 le pidió a los policías que lo llevaran a su casa para decirle adiós a su madre, ocurriendo esto a las 5:40 de la mañana. Mientras los policías estaban afuera, ellos no sabían que Garland se preparaba para acabar con todo, ya que poco después posteó en su Facebook la frase de "Today I die", hoy moriré. Es por eso que salió de la casa con un chaleco antibalas y un AK-47 para enfrentarse a los policías. Sin embargo, fue rápidamente asesinado por los cuerpos policiales. Muchos dicen que Garland sabía que se enfrentaba y que es muy probable que tuviera tendencias de acabar con su vida. Sin embargo, uniendo la historia de su vida junto con ese vídeo donde explica de qué quiere que se traten las pandillas, podemos entender mucho más la razón por la cual se creó este nuevo grupo, proveniente de los United Blood Nation. Pero volvamos al inicio un segundo. La pandilla en sus inicios vendía heroína, crack y cocaína, ocurriendo todo esto en Harlem, ya que desde los 80 y 90 Harlem ha sido un epicentro y punto importante en cuanto a la distribución de drogas. Actualmente es un lugar bastante pintoresco y un destino que muchos turistas visitan, pero en términos generales Harlem ha sido siempre la meca de la cultura afroamericana. Asimismo, los Nine Trey Gangsters usaban edificios deshabitados para la venta de todos estos narcóticos y se aprovechaban de personas sin casas y trabajadoras sexuales con tal de poder vender sus sustancias. Sin embargo, esta pandilla también se ha caracterizado por el crimen organizado, asunto importante del cual hablaremos en unos momentos, y también curiosamente la falsificación de dinero. Por supuesto, también como cualquier otra pandilla en los Estados Unidos, esta ha sido vigilada por el FBI, la ATF y la DEA, cosa bastante común que ya he dicho en varios vídeos sobre todo el tema de las gangs. Por otra mano, también es importante destacar que los Nine Trey Blood Gangsters no son cualquiera, no son personas con las que cualquiera debería meterse y cada miembro que entra tiene un pasado con un tiempo bastante largo e importante en prisión. Tomemos de ejemplo el rapero Fubang. Now, you got in some trouble as a teenager, and by 15 you were in juvenile hall. Yeah, that's a fact. Okay, what'd you go in for? Oh, I went in for, I think I had robbed somebody in my junior high school, and I had a robbery charge, and I went to jail for robbery or something like that. Okay, how much time did you get? They was offering me like 3 years, but I did like, I think 18 months in Spofford and in a boot camp. The whole Nine Trey thing, did that happen before or after you got locked up? What you mean? Well, you know, your affiliation with Nine Trey, did that happen before you got locked up or after you got out? Somewhat after I got locked up. Okay. Yeah. And how did you get involved in that? It's a long story, man. It's a long story about that. Okay. Was Mel already part of that as well? I don't know. I couldn't tell you. I don't know.
Aquí podemos ver que el mismo Furtwängler no puede decir lo que hizo para entrar a la pandilla. Hay una simple frase que dice y es una larga historia, y ahí lo deja, porque al final muchos de sus miembros durante toda su vida estuvieron entrando y saliendo de prisión constantemente, por venta de sustancias, posesión de armas y entre otros. Sin embargo, con el pasar de los años las cosas no se quedaron ahí. Por supuesto, hubieron muchísimos acontecimientos que marcaron la historia de ellos. Colocar una lista de todos los arrestos y miembros enviados a la cárcel sería literalmente imposible, pero aquí ahora vamos a mencionar los acontecimientos más importantes que marcaron la historia de esta gang. Antes claramente tocar todo el enorme caso de Tekashi, el cual sacudió el mundo entero, en donde hubieron amenazas y mucho miedo. Para esto nos tenemos que desplazar al año 2006, en donde alrededor de 50 miembros fueron arrestados gracias a una operación que hicieron las fuerzas policiales llamada Operation Nine Connect, que fue definida de la siguiente manera. La Operación Nine Connect ejemplifica cómo la División de Justicia Penal y la Policía Estatal trabajan en conjunto con otras agencias para atrapar a los líderes y los miembros más peligrosos de los sindicatos criminales que operan en New Jersey. Dijo el director de la División de Justicia Penal, Eli Honeck: estas operaciones están hechas para proteger al ciudadano en New Jersey. Porque sí, el crimen organizado que se desarrollaba dentro de los Nine Trey Blood Gangsters no se quedaba solo en New York, sino que también llegaba hasta Baltimore, Carolina del Norte e incluso New Jersey. Justo aquí cuando muchos de los miembros son arrestados, y como tal no es que recibieron condenas muy cortas, al contrario, bastante largas. Tonight, a convicted gang leader is set to spend the rest of his life behind bars. The crimes go back to 2015. Federal prosecutors say 41-year-old Antonio Simmons led the Nine Trey Gangsters Bloods gang, and today we learned he will serve more than... Pero sigamos, porque en 2011 ocurrió algo más fuerte. Otro miembro llamado Robert Snoop Christie había aceptado un acuerdo de culpabilidad, el cual por cierto es un acuerdo legal en el que el acusado acepta su culpabilidad. Con tal de recibir una reducción en su pena, como dije, Robert Christie aceptó un acuerdo de culpabilidad por un cargo de posesión de armas. Esto hizo que su condena se redujera considerablemente, pues él ya había estado en la cárcel por cometer exactamente el mismo delito. Así que al condenarlo de nuevo, nada sería fácil para él. Por eso hizo lo que hizo. Ahora bien, continuando con todos estos eventos, en el 2013 ocurrió algo aún más intenso, y es que 8 personas fueron llevadas a los tribunales después de que la DEA realizara una importante investigación sobre el crack. Pero todos los detalles sobre dicha investigación fueron sellados, porque el revelar los mismos pudo haber tenido un resultado no muy dichoso que digamos. Y a estas alturas esta pandilla en cuestión no es que estuviese generando el caos en la ciudad, sino que no era cualquier pandilla como tal. Pero Jimmy, has dicho antes que era una gang y ahora dices que no. Os lo voy a desarrollar un poco más para que entendáis a qué me refiero con todo esto. Ahora sí, a estas alturas saldrán cosas aún más fuertes, ya que en el 2014 en Virginia se condenaron a 8 personas por crimen organizado, distribución de sustancias, posesión de armas y hasta tráfico sexual. Un miembro muy importante de la pandilla en ese año, en ese mismo tribunal, también fue encarcelado para nada más y nada menos que 40 años de cárcel. Y todo este escándalo también destapó casos anteriores del año de 2013, lo que conllevó a que muchas personas que fueran acusadas de cargos un año antes fueron acusadas y llevadas a prisión en el año posterior, es decir, en 2014. Así que como veréis, mientras los años pasan, más cargos aparecen y los delitos son mucho más graves. Pues no solo son importantes los delitos que ya he mencionado, sino que también los gangsters fueron parte de muchos tiroteos. De hecho, incluso en el 2023, un miembro muy importante de los gangsters fue arrestado por poseer una gran cantidad de drogas, el que por casualidad estaba a punto de pillar un avión privado a Reino Unido. Sin embargo, dejando todo esto a un lado, hubo un caso que sacudió al mundo y a todos los miembros de las pandillas existentes, porque este caso incumplió algo bastante sagrado para cualquier gang callejera. Y como te podrás imaginar, estamos hablando de Tekashi 69, este personaje tan peculiar y colorido que de un día a otro empezamos a ver en las redes, y que a pesar de que a muchos no les guste su música, la verdad es que sigue siendo bastante llamativo, particular y famoso. De hecho, Tekashi 69 no se ha vuelto tan viral por su música, sino por todas las polémicas en las que ha estado envuelto, con la rivalidad que tuvo con Anuel, y si nos vamos un poco atrás, tuvo literalmente beef con muchísimos pandilleros de Los Ángeles, muchísimos raperos de Chicago, y siempre se estaba riendo de todo. Incluso un dato curioso, por si no lo sabéis, también se metió con Juice WRLD, ya que él en su momento hacía música un poco emo y quería aprovechar como para reírse un poco de él. En cambio, Juice WRLD fue uno de los pocos que se rió de toda la situación y decidió no tirarle. En cambio, todos los otros se metían con 69, y con esto claramente había muchísimas polémicas. Así que para continuar con esto también tenemos que resaltar un dato muy importante, y es que desde que 69 se unió a la pandilla de los Bloods, su carrera empezó a estallar por los aires. Pero vamos al inicio para comprender todo el trayecto de cómo se metió a esta gang, y que gracias a meterse a esta gang literalmente se hizo muy pero que muy famoso. En el año de 2017 de repente apareció Tekashi 69 con un single llamado Gumo. En el vídeo no solo escuchamos la base y el gritar, sino que lo vemos con varios
varios miembros de los Bloods, todos claramente con sus bandanas rojas. Hay también varias tomas de Tekashi con un auto de policía detrás y varias bolsas de hierba encima. Ahora, desde que salió ese vídeo, muchísimas personas se preguntaron si 6ix9ine pertenecía a los Bloods, si fuera realmente este caso cómo entró. Bueno, ciertamente no hizo ningún ritual de iniciación para entrar, como suele ocurrir en muchas pandillas. It seemed like Tekashi considered himself a blood, because that's when you seem to hear him say blood every other word and everything else like that. Is that accurate? Yeah, he started transforming. Like, he started saying it, because before he still call us like, yo, he wouldn't say the words blood. Like, we'd be around us, but he wouldn't be like, yo, blood. He'd be like, yo, Seiko. But yo, Seiko turned to, yo, blood. Mm-hmm. So yeah, he started making that transformation, and it was weird, you know what I'm saying? Because you don't just get to say that like that easy, you know what I'm saying? En cuanto a toda esta situación, el rapero BG Knockout dice lo siguiente. Sad situation. I mean, what else can we say? Because he pretty much put himself in that situation. He asked for it, you know what I mean? Mm-hmm. And this is what people was trying to warn him about. And I know, like, the older guys, some of our tactics may be wrong when we approach the younger generation about what they're doing and their approach to things, you know what I'm saying? So, but he should have listened to somebody, bro. Like, you know what I mean? Because it's just sad. Pero también menciona que toda la personalidad de Tekashi no tiene nada que ver con las pandillas. En el vídeo de Gumo se reparten bandanas a todo el mundo, aunque en los años 90 de por sí nadie se fijaba en eso. También tenemos que añadir de que se dice mucho por ahí que el artista pagaba a mucha gente para poder tener esa imagen de gángster, cuando la realidad era totalmente otra. Y además, teniendo los otros miembros más tiempo en la pandilla, era el deber de ellos lograr el equilibrio de todo el escenario y que algo tan terrible no les ocurriera. It's their fault, ultimately. I think so. Yeah, ultimately it's their fault. You know what I mean? So I hope it was worth it. Pero por otra parte hay miembros a quienes toda la idea y concepto que traía Tekashi les parecía increíble, como podría ser el rapero que hemos mencionado anteriormente. It was kind of exciting, you know what I'm saying? To see him, his colorful hair, all that crazy shit. It was exciting at the during that time. It was something different, you know what I'm saying? Sin embargo, vamos al grano. ¿Qué fue lo que ocurrió con Tekashi y los 9 Trey Blood Gangsters? Primero tenemos que entender lo que significa la ley RICO. Básicamente la ley RICO es una base jurídica, una herramienta que tiene el Estado para perseguir con más severidad a todas las personas que sean partes de organizaciones criminales y que dentro de las mismas estén envueltas en diferentes delitos. En pocas palabras, es una ley que se lleva a cabo con mucha eficacia para desmantelar organizaciones delictivas. Cuando un miembro de una pandilla es apresado y se le aplica esta ley, los cargos son mucho más severos, sobre todo al descubrir, por supuesto, que pertenecen a una organización criminal. Por ejemplo, como al miembro importante que apresaron en el año 2023. Entonces, ¿es la primera vez que se aplica la ley RICO a los miembros de los 9 Trey Bloods? Realmente no. Pero en el año 2018 Tekashi fue arrestado junto con Kifano, Shorty Jordan, que era básicamente como su manager. Pero entonces, ¿cuáles fueron los cargos? De por sí eran bastantes, pero los principales eran cometer un asesinato y posesión de armas, y por supuesto que con esto Tekashi estaba envuelto en esto con varios miembros de los 9 Trey Blood Gangsters. Sin embargo, ocurrió algo que nadie jamás hubiese pensado, ya que lo que pasó es algo bastante grave en cualquier pandilla. De hecho, generó bastante controversia y lo que muchos miembros de pandillas mencionaron fue bastante perturbador, pero ya llegaremos a eso en unos minutos. Tekashi primero durante el caso se declaró inocente, pero se le negó la libertad bajo fianza. Sin embargo, aquí fue cuando las cosas dieron un giro enorme, pues luego Tekashi cambió su respuesta y se declaró culpable. Pero no solo hizo eso, sino que también llegó a un acuerdo con la policía para poder reducir su condena. No se declaró culpable, sino que también delató a todos los que estaban involucrados. Sí, literalmente levantó la mano y dijo: os lo voy a contar todo en detalle, y no se dejó nada fuera. Haciendo esto, Daniel Hernández, que era el nombre real de Tekashi 6ix9ine, pudo reducir su condena mínima de 47 años a solo 2 años en prisión, 5 años de libertad supervisada y 1000 horas de servicio comunitario. A lo que Tekashi a todo esto también habló al respecto. All right, so first night you get to jail, what'd that feel like? First night I got locked up. I watched Lone Survivor, and I was like, I'm definitely snitching, right? and then, no, seriously. So from the jump, you laid down and you were stuffing your pillow. You're like, nah, it ain't gonna be long. Pero también se defiende sobre su decisión, porque esto es lo que comentaba. If another TMZ staff member kidnapped you, is that loyal to you? You're working right now. If Harvey's stealing all of the money that you're making right now and gives you crumbs of it, but
is taking majority of the money. Is that loyal to you? These are my people. Like, how many people I beefed with in 2018? I beefed with the whole West Coast. I beefed with the Houston. I beefed with Chicago. Did I ever get kidnapped by Chicago or Texas or West Coast? Did I ever get kidnapped by them, or I got kidnapped by my own people? What I did, it wasn't snitching. What I did was being smart and realize that God put me there to cut my grass. Tekashi ante todo esto siempre se ha defendido como que al principio él fue traicionado, y fue justo por eso que tomó la decisión de chivarse. Hay muchas otras personas que no estaban de acuerdo con él y literalmente lo llamaron chivato. Ahora sí, a base de todo esto claramente investigaron a toda la organización y cayeron muchísimos miembros. They actually even released the audio phone call with Jim Jones. Oh, okay. Of him What'd he saying, say? I guess he was talking to Mel Murder, talk about how Tekashi needs to be violated. See, he's stupid. Why Talking would you on the say phone. that? He's on the phone. Why would you say that? Now you can get indicted. This is a federal indictment. That's stupid. That's the wrong shit. Like, I think that's what you're too triggered. close to the story. And I think that phone call, because I remember when he got arrested, there was the whole thing that the feds swooped in because they caught a phone call of them saying that he needs to be violated. So they were like worried for his life, I guess. They thought that he might be killed. De hecho, una de las personas a quienes Tekashi acusó fue el rapero Fupanger, el que pasó 5 años en prisión y actualmente para él ni siquiera es bueno hablar sobre todo este tema. Ahora sí, desde entonces, dicho esto, cuando se le preguntó algo sobre Tekashi, esto es lo que respondió. If Tekashi walked in the room right now, what would you tell him? I'll beat the shit out of him. No weapons, just these. I'll beat the Just shit out of him. those. That's a fact. Right. Even if you caught another charge, you would still do it, huh? Damn, nah, man, not with the feds. I ain't fucking with the feds, man. I might, I don't know. Hay que también entender con todo esto que a partir de aquí muchísimos artistas le dieron la espalda a Tekashi, ya que como entenderéis el rap tiene que ver muchísimo con la calle y como ciertos códigos a tener en cuenta, y como 6 ix como tal incumplió el código más importante, nadie ni siquiera quería verlo. I hope nobody. I hope he need to go to a foreign country, like somewhere off the grid, and just work a regular job like he started out busting tables. You know what I'm saying? And just stay out the way. Aún así, Juelz Santana, miembro cercano de todas las personas a las que Tekashi acusó, tiene una opinión un poco más equilibrada en cuanto a todo. Listen, man, we all know what we signed up for, man. Now I'm gonna leave it at that. We know what we signed up for. And however it plays out, it plays out. Some people get the shitty end of the stick, some people don't. Some people get worse situations than others, but it's all part of what we signed up for, and we can't complain or we can't be mad or try to figure out how the outcome became that outcome for us. It just is what it is, you know what I'm saying? It's inevitable, you know, so just understand when you're playing in a certain field and at a certain level, the things that can happen and you mean the situations you could put yourself in and También se dice que Tekashi fue simplemente un plan del gobierno, que fue una trampa desde el inicio para poder controlar y desarticular completamente a los Nine Trey Blood Gangsters, porque al final este grupo comenzó desde los 90 y no se han detenido. Very beginning. Now that sounds plausible to me. That's a plausible argument. Like, look, you got these charges here, you know, sexual activity with a minor and stuff like that. You're facing 20 years, but that alone, if you go and do that this, alone, this, and this, he should have been questioned after that. Right, remember that whole thing. He was found guilty. Of course, he pled guilty to something, right? Yeah. He pled out to that. He pled out to it. Exactly. You know, look. So who condoned that? Is that what Nine Trey do? I hope not. I hope not too. Yeah. But you know, he could come in and they could like, all right, cool. Go ahead and just run through this whole process. At the end of the day, you might get time served. We get to lock up all these guys. Because it's a federal case, huh? It's a federal case. So there it is there. Así, claramente estos son rumores y no puedo confirmarlo al 100%. Y ciertamente Tekashi no es que haya tenido una buena vida desde toda la situación, ya que el año pasado sufrió un brutal ataque en un gimnasio con unos miembros de la pandilla de los Latin Kings. Yeah, I feel like the translation from Spanish to English is me confessing my sins, me showing the lessons, the consequences of meeting and associating with the wrong people.
all those are consequences. All those are choices that I've made, errors I made, mistakes. And in that hospital scene, I wanted to show whoever's watching, not just the youth, but it could be anyone, that, you know, no matter what you're going through in life, being in the circumstances that you're in. Otro de los raperos contra los que Tekashi testificó fue Quintea Koda P y Anthony Harv Ellison. Right, because Harv ultimately got 24 years. Rough. I'm like, damn, I thought those was brothers. He was yelling all like gang and that shit. Those supposed to be your brothers. I know, you know they like, right? Let me say, like, they like, some people not street dudes, some people's a street. If you're not a street dude, you gotta stay in that lane. He jumped in that lane, you supposed to go all the way with it. You gotta go all the way with it if you're gonna jump in that lane. You run around blood flag, you run around telling people suck your dick. It's like, you gotta go all the way now. Some people is making it seem like they did. I don't know what they did. I don't know. They said they extort. I don't know. Some people making it seem like, I feel like it should have went all the way. Well, yeah. I mean, if everyone sort of remained silent, I think it would have been a very different trial. Definitely. But they had a star witness that was willing to tell them everything. Yeah. And tell them stuff they didn't even know about. Yeah. So, and he was willing to take the stand. Pero por otra parte, por ejemplo, el rapero Bossy Padas dijo lo siguiente al respecto. You know, if they don't do something, they pussy. You know, it's just period. You know, you let a nigga like that throw on your way all your people. If y'all don't do nothing, y'all pussy. You know, but that ain't, you know, he ain't did it to me. You know, if he'd have did that to my people, he'll have graveyard condition. De hecho, Tekashi hasta llegó a involucrar a Cardi B en todo esto, la que dijo que no tenía nada que ver con todo esto, pero si miramos un poco atrás, sí hay algunos vídeos en donde sale con muchísimos pandilleros de fondo y también representa como tal a los Bloods. De todas maneras, hace unos días se ha liado súper fuerte porque han acusado a Central Cee de ser un gángster falso. Ahora sí, en unos días explicaré todo este concepto porque es bastante extenso. Sin embargo, ahora mismo en la pantalla tienes otros vídeos sobre gangs y raperos que he subido al canal. Yo soy Pisos y nos vemos en nada de vuelta.